Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Fernando Arondón Vargas y como parte del proyecto final de IoT o Internet de las Cosas, voy a hablarles de mi proyecto que se llama Sensor de Actividad de Electrodomésticos con Mensajería Push. Y bueno, como introducción, con el crecimiento exponencial de los dispositivos de IoT, tenemos una nueva era, que es el cual, sin un control de protocolos, se tienen demasiadas formas de comunicación entre dispositivos que no siempre son compatibles entre sí. ¿Cuál es el problema? El problema es que ahora, debido a que cada marca saca su propio protocolo o sus propios dispositivos, estos dispositivos solamente pueden comunicarse con los de su mismo ecosistema. Esto es un problema ya que se tienen que crear distintas maneras de que se puedan comunicar unos ecosistemas con otros. Por ejemplo, todo el ecosistema de los electrodomésticos, por ejemplo, de Mave con los de Samsung, a veces no son compatibles. Entonces, también estos electrodomésticos, si uno quiere conectividad, crear una conectividad hacia, no sé, hacia la nube o hacia algunos sistemas que nos ayuden a ver el estado de estos electrodomésticos, a veces es imposible o tenemos que comprar uno nuevo. Entonces, eh, ese es el estado en el que estamos ahorita. Tantos dispositivos y tantos protocolos que también es difícil tener uno que nos ayude a recuperar esos electrodomésticos que sean como quien dice tontos o que no sean, que simplemente que no sean inteligentes y que no tengan nada de interconectividad. Y bueno, ¿esto a qué nos lleva? El objetivo de nuestro proyecto es la creación de un sistema de bajo costo que nos permita reportar alguna actividad o cambio de estado de una lavadora que no tiene ningún tipo de intercomunicación con algún otro electrodoméstico. Esta lavadora ya es de un modelo antiguo, o bueno, más viejo, y no tiene como tal eh, nada de conectividad, no tiene Bluetooth o Wi-Fi o lo que sea. Lo que tiene, aunque es electrónico, tiene un mando electrónico, solo tiene una tira de 5 LEDs que nos permiten ver el estado de este electrodoméstico conforme el ciclo de lavado en el que se encuentra. Entonces, tenemos una salida de parte de la lavadora que nos indica en qué estado está. Entonces, podemos aprovecharnos de eso para traducir ese estado y conectarlo, aunque sea de manera unidireccional, o sea, de la lavadora hacia nosotros, para indicarnos el estado de la lavadora y de esa manera podemos ver si ya terminó el ciclo o si se quedó atorado, si hubo un error. Entonces nuestro objetivo es hacer un sistema muy barato o al menos que sea de costo bajo para poder comunicar esta lavadora con nuestro ecosistema de interconectividad móvil. Y bueno, ¿cómo hacemos esto? La idea es muy sencilla. Tenemos un servidor de mensajes con su respectivo servicio que escucha diferentes sensores dentro de un hogar y cuando ocurre una detección, es que decir, cuando cambia de estado la lavadora, se manda un mensaje mediante un servidor a un dispositivo celular. Para los sensores se tienen pensado dos opciones. Una de ellas es un sensor óptico, como una cámara para ver el estado de los LEDs. Esto podría ser un poquito más caro, entonces si nos vamos a una opción más barata sería tener un arreglo de fotosensores que nos ayuden a leer un LED por separado. Entonces estos fotosensores estarían muy pegados a los LEDs de la lavadora y fácilmente podríamos leer cada uno de ellos y traducirlos a un estado en específico. Variables a medir. Como ya dije, la lavadora consta de 5 LEDs que nos indican en qué parte del ciclo de lavado se encuentra. Estos LEDs tienen tres estados, tiene uno apagado, uno verde y uno rojo, donde el último representa un error en el ciclo. Quiere decir que si, por ejemplo, los LEDs en una parte, los LEDs en el ciclo de lavado o de enjuague está en rojo, quiere decir que hubo un error
o se tiene que se tiene que poner atención en la lavadora. Y el verde significa que está en ese estado y apagado significa que pues obviamente o está apagada la lavadora o no está en el estado en el que no indica. Nuestra estructura de red es tipo homogénea, ya que todos los sensores y dispositivos estarán contenidos en una misma red utilizando el mismo tipo de conexión entre ellos, en este caso Wi-Fi y Bluetooth. Para hacer más sencillo esto, los sensores no pueden ir, o bueno, sí pueden ir, pero se pensó de que estuvieran físicamente en otro lado que el servidor que va a mandar los mensajes. A continuación voy a hablar de eso. Y el servidor tendrá un tipo de conexión de Wi-Fi y los sensores, ya sea por Bluetooth o también podría ser por Wi-Fi, la conexión al servidor. Pero más adelante hablaré de ello. Los elementos de nuestro sistema. Eh, para iniciar tenemos un arreglo de sensores con fotoceldas que nos permiten detectar el cambio del estado del electrodoméstico, que son estos que están aquí, los primeros. Estos estarían pegados a los LEDs de la lavadora y nos indicarían, ya sea por medio de una calibración, veríamos qué datos arrojan, porque son datos, son enteros, nos da un valor entero, entonces tendremos que ver, ya sea en verde, en rojo y apagado, qué datos recolectan de la lavadora, y así podemos calibrar nuestro dispositivo. Por otro lado, tendríamos un servidor capaz de escuchar los cambios del estado electrodoméstico. En este caso tenemos una Raspberry Pi 3B que nos va a ayudar a escuchar al dispositivo con las fotoceldas y nos ayudaría a traducir el estado de la lavadora a un mensaje que mandaríamos al siguiente servicio, que es el servicio de mensajería push, que manda el mensaje a las aplicaciones que lo escuchen. Este sería como un servicio en la nube que simplemente esté escuchando los mensajes de nuestra Raspberry Pi y que a su vez mandaría por medio de una mensajería push al celular. Y por último tenemos un dispositivo móvil que despliegue el mensaje del servidor. Nosotros obtendríamos como los mensajes que nos llegan de un mensaje de texto de WhatsApp o de Netflix. Nos llegaría a un estado de que nos diga, la lavadora ya terminó su ciclo. ¿Cuáles son las especificaciones del servidor? Tenemos las especificaciones que son de la Raspberry Pi, que es donde más se concentra el poder de procesamiento, que es una CPU Cortex de 1.2 GHz, un GPU que en sí no lo usaríamos. La RAM es de 1 GB, que está sobrado, la red tiene Ethernet y aparte Wi-Fi inalámbrico, ¿no? Por otro lado, también tiene un chip Bluetooth clásico de bajo consumo. Obviamente, si tuviéramos la posibilidad de crear todo un dispositivo de cero con las especificaciones mínimas que se necesitarían, esto bajaría mucho. No necesitaríamos tanta RAM, por ejemplo, solamente necesitaríamos el chip de Bluetooth, Wi-Fi, yo me supongo que unos 250 megabytes de RAM o menos, y un procesador más bajo. Y esto llevaría también a menor consumo de tanto de menor consumo de electricidad, así como de el precio del dispositivo. Por otra parte, aparte del servidor, necesitamos las especificaciones del sensor. El sensor sería donde estarían conectados los fotosensores, unidad de procesamiento como un Arduino Uno que nos ayude a conectar, que sea como una plataforma para conectar el chip, los sensores y la pila de 5 voltios. em, para que a su vez pueda mandar el mensaje por medio de Bluetooth a nuestro servidor. Se necesita esto porque en sí, por sí solos los fotosensores no pueden leerlo y mandarlo. Entonces, como queremos también que aparte sea separado del servidor, necesitaríamos una unidad de procesamiento como el Arduino Uno. Y al final ya pues necesitaríamos el dispositivo móvil como receptor del mensaje y el servicio de la nube, que sería el de mensajería push. ¿Cómo sería la arquitectura de comunicación? La comunicación se divide en 4 etapas. Dicha comunicación empieza desde que inicia el funcionamiento del sensor.
se mandaría un mensaje estilo binario, pero en este caso como son tres estados de los LEDs, entonces podría ser, por ejemplo, 0, 0, 1, 0, 0, donde 0 significa que está apagado el LED, 1 significa que está en verde y 2 significa que está en rojo o error. Entonces, un mensaje como este indicaría, si el 1 está aquí, es que está en ciclo de lavado. Ahorita está en ciclo de lavado. Entonces, esa sería la primera parte del mensaje que llegaría el gateway, que en este caso es la Raspberry Pi. La Raspberry Pi lo que haría sería tomar este mensaje y traducirlo a un mensaje que nosotros podamos leer, y así es como se va a mandar directo al dispositivo. Entonces podría ser: la lavadora está en estado en su ciclo de lavado. Entonces mandaría este mensaje al servicio de mensajería y la mensajería lo mandaría al dispositivo móvil. Nosotros lo veríamos especificado aquí, y por otro lado el servidor de mensajería nos diría al gateway que ya se mandó el mensaje. Entonces ya podría cambiar de estado el gateway o el servicio que está leyendo el sensor y saber que ya está en ciclo de lavado. Entonces si cambia, mandaría otro mensaje. Porque podría pasar de que si no hay una retroalimentación de que se mandó el mensaje, podría que esté mandando el mensaje varias veces. El mensaje en B, que sería el que nos llegaría al dispositivo móvil. ¿Y cuál es la arquitectura de procesamiento? El paradigma utilizado en este proyecto será de tipo Edge Computing, lo que significa que nuestro servidor está dentro de nuestra red local y que sería el gateway que se comunicaría con cloud. Entonces, casi toda la parte de procesamiento de nuestro sistema está dentro del servidor local. Entonces, eh, es de tipo Edge Computing, lo cual sugiere que la mayoría del procesamiento de los datos se hará en dispositivos cercanos a los sensores, puesto que se utilizará una computadora de potencia limitada que se encargará de mandar los datos obtenidos de una manera más legible. ¿Y cuáles son nuestras tecnologías habilitadoras? Tenemos, por un lado, el Bluetooth por su bajo costo y facilidad de conexión al servidor, ya que tenemos el chip dentro del servidor que tiene Bluetooth. Entonces solo sería cuestión de poner el otro chip de Bluetooth a nuestros sensores. Y el Wi-Fi por la facilidad que representa para conectar al servicio de mensajerías push. Simplemente necesitaríamos acceso a internet, y que el Wi-Fi nos lo brinda fácilmente. Entonces no tendríamos que haber otro tipo de conexión hacia el servidor de mensajerías. Aparte que el servidor, como está dentro de la red, también nos facilita el hecho de que podamos usar Wi-Fi. En conclusión, el proyecto no tiene como objetivo el reemplazar los dispositivos que tenemos en la casa. Sabemos que es casi imposible cambiar todos y conectar todos los electrodomésticos dentro de nuestro hogar a la red. Entonces, esto no es el objetivo. El objetivo es abrir una posibilidad para crear más dispositivos de bajo costo y ayudar a que los dispositivos que no tienen ningún tipo de interconectividad se puedan conectar a la red, o al menos dar un cambio un mensaje o una alerta en su cambio de estado. También otro objetivo sería un nuevo acercamiento a fabricar más sensores que se puedan comunicar con el servidor de Raspberry Pi, ya teniendo el servicio que lee este tipo de mensajes, y tener una forma más sencilla de de comunicar los estados de nuestros dispositivos a nuestro dispositivo móvil. Y muchas gracias, eso era todo.